El siervo se contrata y se le paga, pero el esclavo se posee. Si tú eres esclavo de Cristo, tú no tienes ningún derecho. Tus derechos son de Cristo. Amén. Si Cristo te posee a ti, tú no tienes ningún derecho a hacer lo que te da la gana, ni con tu tiempo, ni con nada que Dios te dé, porque tú le perteneces a Cristo Jesús. Voz Cristiana de España presenta Tiempo de exposición de la palabra de Dios. Dios te bendiga, iglesia del Señor. Amén. Amén. Vamos a pasar al mensaje de la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en este día, ¿verdad? Y vamos a estar hablando sobre el revestimiento del amor. Revestido de amor. El revestimiento del amor es mucho más que un simple baño o sumergimiento, sino revestido es una capa de amor espiritual que necesitamos hoy más que nunca. Hace ya casi 5 años, la primera vez que prediqué en esta congregación fue como en un sótano, en 2019, y expuse sobre la preeminencia del amor. Y hoy quiero predicar sobre el revestimiento, un paso más adelante. Amén. Y quizás cuando hable este tema otra vez, sea en otra congregación, pues ya nos queda pequeño este local. Pero tenemos que buscar un local que sea la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 17. Mi apóstol nos va a leer esos versículos bíblicos en Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y la paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son verdad y son vida. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra con denuedo. Pasa por mis labios carbón encendido para que sean purificadas tus palabras antes de salir de mis labios. Que seas tú, Señor, el que me permita hablar y no yo mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado de el revestimiento del amor, el vínculo perfecto entre los cristianos. Y eso hace mucha falta en este tiempo, porque quizás de alguna manera nos hemos convertido en religiosos que vamos a la iglesia, pero ese amor quizás se ha apagado, como la iglesia de Efesios, como dice la palabra en el Apocalipsis, la revelación a Juan. Que ese amor no se apague, sino que demos un paso más hacia adelante. ¿Y a dónde es que debemos llegar? A ser esclavos de Cristo por amor. Y eso vamos a verlo en el transcurso de este sermón. Cuando Cristo sabía que su tiempo estaba a punto, ¿verdad?, de llegar, sabía que estaba a punto de partir, Él les dice a sus discípulos: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que así también os améis vosotros los unos a los otros. Juan 13:34. Este mandamiento parecería, pues, no ser nuevo, pero sí era nuevo, porque era un mandamiento que vinculaba esos dos mandamientos de la ley: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo que exista, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús les da este mandamiento nuevo, que no es un cumplimiento de la ley,
porque el que cumplía los 2 primeros mandamientos había cumplido toda la ley y los profetas, porque ahí se circunscribe todo lo que es la ley y los profetas, en el amor hacia Dios en línea vertical y el amor a su prójimo en línea horizontal a la humanidad. Y si usted no ama a su prójimo, el que ve, y dice que ama a Dios, que no lo ve, entonces usted está mintiendo, usted está falseando la verdad. Y debemos ser personas que amemos a Dios y que amemos a los demás sin esperar recibir nada a cambio. Jesús le explicó esto a un intérprete de la ley de los fariseos que le hizo esta pregunta: Señor, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y Jesús pues les pone esta revelación maravillosa de ese nuevo mandamiento a sus discípulos. El revestimiento es como una chaqueta que debemos llevar encima del traje de cristiano, ¿verdad? Yo parezco cristiano, pues, vengo bien vestido, medianamente bien vestido, pero tengo que tener esa chaqueta del amor, porque de nada me sirve. Si no hay amor en mí, las apariencias no valen para nada. Es de ello que debemos poner en práctica el amor. Y quizás los afanes, las cosas que hacemos cotidianamente, pues nos quitan el tiempo de amarnos unos a otros como Cristo mandó que nos amásemos. Y eso es muy importante. Amén. Cuando el apóstol le dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Oye bien, de la manera que Cristo os perdonó. ¿Y de qué manera fue que Cristo te perdonó a ti y a mí? ¿De qué manera? Así es. Eso está fácil de explicar. Muriendo por ti. Así es. De esa manera es que tú debes perdonar a tu hermano. Es mucho decir, ¿verdad? No hay que morir, pero hay que mostrar ese amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay que mostrar ese amor, porque de la manera como Cristo te perdonó, así también tú debes perdonar a tu hermano. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo es la unidad. Amén. Esa alianza que debe haber entre tú y tus hermanos en la fe y tus hermanos carnales. El vínculo perfecto es el amor. Y estar revestido es mucho más que venir a la iglesia. El revestimiento es como una cobertura. Imagínese que usted compra una prenda que le han dado un baño de oro. Brilla, ¿verdad? Brilla muy hermosa. Pero con el roce de la piel, con el roce de la ropa, con caerse al suelo, se va quitando ese brillo. Va desapareciendo ese brillo. Pero si es revestida, aunque se caiga, aunque la tiren al suelo, aunque le pongan un ácido, no va a perder su brillo, porque está revestida. Y eso es lo que nos manda la palabra: a revestirnos del amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ser revestidos de amor, eso es lo que la palabra quiere que usted y yo hagamos. Hay un grito en nuestras entrañas. Hay un clamor que es lo que nos trae desde distancias lejanas aquí a este lugar. Ese grito que gime en nuestro ser, que nos trae a este lugar, aquí, a asistir a un culto de adoración. Y ese grito es la presencia del Espíritu Santo que nos empuja, que nos atrae. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero esa fuerza, esa persona que gime dentro de nuestro ser, nos ha traído aquí hoy para escuchar este mensaje sobre lo que es la preeminencia del amor. Ese amor que es el vínculo perfecto, ese amor que es esa cobertura que debemos demostrar con nuestros hechos, no con nuestras palabras. Amén. Cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice la palabra:
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese Espíritu que mora dentro de ti es lo que te ha traído aquí, lo que te ha empujado de tu casa hacia este lugar con gemidos indecibles, pidiéndote que dé ese paso de convertirte en un esclavo por amor. Amén. Gloria a Dios. Ya no soy esclavo del temor, ahora soy esclavo del Señor. Amén. Y vamos a ver qué es lo que es ser esclavo. Es importante que nosotros analicemos en este día qué fue lo que impulsó a esos mártires del cristianismo a no tener temor a lo que era la hoguera de fuego, a lo que era el circo romano, de ser lanzado a las fieras, o también pues la famosa y mal llamada Santa Inquisición, a no negar su fe por amor. Y eso que lo impulsó a ellos es lo mismo que nos impulsa a nosotros en el día de hoy a estar aquí. Ellos tenían un trato de amor con el Señor que el mundo no puede entender. Amén. Al igual que ellos, lo que nos impulsa a nosotros es esa presencia, esa fuerza, esa persona del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos anhela celosamente. 1 Corintios 3:16. En tiempos no tan lejanos, ¿qué fue lo que impulsó en este país justamente a esos pioneros a llevar el estigma de ser llamados cristianos? En un país que era casi en su totalidad católico, apostólico y romano, y ser llamado cristiano evangélico era ser una persona despreciable, y hacían burla de sus hijos, boicoteaban sus negocios, e incluso la historia nos cuenta que aún sus muertos eran enterrados en otro cementerio. ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a no negar su fe? El Espíritu Santo, que lo impulsaba con esa fuerza, ese deseo, ese anhelo que ellos sentían de servir a Dios. Amén. Eso fue lo que impulsó a un pueblo tan grande. Gloria a Dios. Ellos tenían un pacto de amor con el Señor que este mundo no puede entender, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos, quizás dentro de la misma iglesia digan que es locura, pero la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Quizás lo que usted hace para su familia, incluso para gente cercana a usted, no para sus enemigos, quizás para sus vecinos, para sus hermanos, para sus padres. Tú estás loco. Tú estás loco. ¿A qué tú vas tanto a la iglesia? ¿Qué tanto tú predicas? Es locura para los que se pierden, porque no le ha resplandecido esa luz, ese amor incondicional que debe haber en nuestros corazones. Eso es lo que muchos pues no pueden entender. Y quiero referirme a 6 descripciones que 6 hombres y mujeres hicieron de sí mismos en la palabra de Dios. Hombres y mujeres que se describieron como siervos de Dios. ¿Y por qué es tan importante que analicemos este tema? Porque en la manera como tú te describes, así te percibes. Y como te percibes, así vives tu vida. Si yo me percibo
como la máxima autoridad, voy a querer vivir con autoridad, porque me percibo con autoridad. Pero ¿cómo se percibían dentro de sí mismos estos 6 hombres y mujeres que se escribieron en la palabra de Dios? Leamos en Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay una palabra en común en estas 6 declaraciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Siervos. Siervos. Y es importante que analicemos por qué María, Pablo, Santiago, Pedro, Judas y Juan, pudiendo haberse descrito a sí mismo de cualquier otra manera, se describieron como siervos del Señor. Siervos del Señor. Es muy importante que analicemos, porque en este tiempo en la iglesia del Señor hay una cantidad de cristianos que están buscando un título, y queremos ser el que manda más en la iglesia del Señor. Pero es importante que analicemos por qué estos siervos se describieron como siervos del Señor. Amén. Y es muy importante porque hay palabras como la palabra líder que no aparecen en la Biblia, pero la hemos adaptado de la cultura social hacia la escritura de la palabra. Pero esa palabra no aparece. No es que es un pecado llamarse líder, pero si usted dice que usted es un líder, usted se percibe como líder y quiere vivir como un líder. Y los líderes son como Putin. ¿Quién es ese hombre? No voy a hablar de él, voy a hablar de Cristo. Es importante que demos un paso más adelante y que pasemos a ser siervo del Señor, que pasemos hacia adentro, hacia el sacrificio que hizo Cristo. ¿Quieres tomar conmigo esta copa? Bien puede. ¿Qué era lo que iba a tomar? La copa del martirio, la copa del castigo. No es que anhelemos eso, para nada. En nuestra Biblia es muy importante que entendamos, en la Biblia Reina Valera, para que podamos entender algo. En la Biblia Reina Valera aparece esta palabra siervo, pero esta palabra en la traducción del griego se traduce como doulos. Doulos. Yo no sé nada del griego koiné, que fue el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Amén. El griego a pie de calle, griego koiné, y también es posible que algunos capítulos de algunos libros sean escritos también en arameo. Pero en el griego koiné, la palabra doulos, dicen los expertos, que se tradujo como siervo, y que hay 5 palabras del griego que se pueden traducir como siervo. Pero esta palabra que aparecía en estos textos bíblicos, la palabra doulos,
no es posible traducirla de ninguna otra manera, sino como esclavo. La única traducción veraz y real es esclavo. Entonces, podríamos decir, ¿y por qué la tradujeron como siervo? Ha sido un error voluntario. ¿Están queriéndonos ocultar algo? No, hermanos, no están queriendo ocultarnos nada. Los traductores que tradujeron la Biblia, Reina Valera, aunque usted no lo crea o no lo entienda, hace menos de 150 años existía la trata y venta de esclavos. Existía la trata y la venta de esclavos. Y ellos decidieron traducir esta palabra como siervo para que ninguno pudiera apegarse a que la Biblia lo decía, para seguir en la trata, compra y venta de esclavos, apoyándose aún en la palabra de Dios. Y quizás esto para nosotros sea un motivo loable y respetable y digno de respetar, pero también esta palabra perdió la fuerza y la esencia con esta traducción. Porque si los hombres y mujeres que más impactaron el Evangelio de Cristo se describieron como esclavos, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos se consideraban que ellos no se pertenecían a sí mismos, sino que ellos le pertenecían a Cristo. Amén. Y es cierto que entre un esclavo y un siervo hay muchas cosas en común. Hay muchas condiciones en común. Pero hay una condición que es totalmente diferente entre un esclavo y un siervo. Y escuche bien. El siervo se contrata y se le paga. Pero el esclavo se posee. El siervo se contrata y se le paga. Pero el esclavo se posee. Si tú eres esclavo de Cristo, tú no tienes ningún derecho. Tus derechos son de Cristo. Amén. Si Cristo te posee a ti, tú no tienes ningún derecho a hacer lo que te da la gana, ni con tu tiempo, ni con nada que Dios te dé, porque tú le perteneces a Cristo Jesús. El siervo cobra y se va. El esclavo se queda porque no se pertenece. Y estos hombres y mujeres que se describieron como esclavos no sentían ser dueños de su tiempo, ni de su dinero, ni de nada de lo que poseían. Ellos sentían que ellos les pertenecían al Señor y que Él hacía con ellos como mejor le parecía a Él. Y vamos a leer más adelante en el libro de Deuteronomio para que podamos entender, porque hoy muchos decimos, sí, yo soy esclavo del Señor, pero yo con mi tiempo hago lo que me da la gana. Yo con mi dinero hago lo que yo quiero. Eso no es ser esclavo del Señor. Ahora, tú no te vas a perder por no ser esclavo. Si tú sirves al Señor, también alcanzarás la salvación. Pero el esclavo es un paso más allá. Gloria a Dios. Y Cristo quiere decirte el día de la redención: bien has hecho, buen siervo. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Solo poco has sido fiel y sobre lo mucho te pondré. Eso es la diferencia que vas a vivir un esclavo de uno que sirve. Si tú sirves al Señor y haces las cosas cuando puedes, perfecto. Tú te has apartado del pecado y eso está bien. Pero ser esclavo del Señor es mucho más que servir al Señor.
es vivir entregado por entero a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenemos que vivir como personas que no se pertenecen a sí mismos, Amén. sino que le pertenecemos al Señor. Que tú no te gobiernas, que tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú tienes que intentar en todo hacer la voluntad de Dios y Él te va a pagar. Sentirte alegre por ser esclavo de Cristo. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 15 del versículo 12 al 17 para intentar poder conocer esto de la esclavitud y qué simbología guarda esto con el esclavo de Cristo. Deuteronomio capítulo 15 versículo 12 al 17. Mi esposa lee, por favor. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando le despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que el Señor te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Amén. Fíjese qué importante. Cuando una persona se vendía como esclavo por necesidad o porque le debía a alguien, esa persona tenía que servir 6 años y el 7º año era liberado. Amén. Pero su amo tenía que ponerle cosas materiales en las manos para que él pudiera sobrevivir, yéndose a otro lugar, a vivir a otra región. Ya llevaba ovejas, llevaba trigo, llevaba alimento, ¿verdad? Llevaba un valor por su tiempo de esclavitud. Había pagado su deuda con la esclavitud y ya era libre. Así Cristo te hizo libre. Te ha liberado de tus pecados, de tus hechos, y Él te hace libre. Pero si tú, como pocas veces acontecía en el pueblo de Israel, si tú decides decir, yo no me quiero ir porque yo te amo, yo amo tu casa, Señor, yo te amo, yo quiero estar contigo, entonces este amo tuyo llamaba a su familia, llamaba a sus vecinos, llamaba a sus hijos y públicamente hacía conocer que Él te había liberado, que tú habías pagado tu deuda, pero que voluntariamente, por amor, tú habías decidido ser su esclavo. Entonces, Él iba a la puerta y con una lesna horadaba tu oreja, un evento público para demostrar que esa sangre que se impregnaba en la puerta significaba que tú le pertenecías para siempre. Así Cristo derramó tu sangre por ti en la cruz del Calvario. Si tú eres de Él, tú le perteneces para siempre. Vayas donde vayas, tú le perteneces a Cristo porque has decidido por amor ser su esclavo. Amén. Y en el Nuevo Testamento esto también está avalado. Hay un amor recíproco e incondicional que la palabra nos habla en Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, aun siendo tú y yo
pecadores. ¿Y qué más podemos hacer sino que entregarnos a Él como esclavos por amor? Es muy importante que entendamos lo que significa esa esclavitud. Él te bendice, tú te arrepientes, te apartas del mal, paga tus deudas, paga tus pecados que Él pagó por ti en la cruz. Eres libre. Tú has conocido la verdad y eres verdaderamente libre. Pero si quieres dar un paso más hacia adentro, hacia el sacrificio y convertirte en esclavo, lo haces voluntariamente. No vas a perder la salvación por no hacerlo. Pero si quieres que el Señor te reciba con una sonrisa, ese es lo mío, ese es de mi gente. Los otros también son suyos. Pero tú eres un ser que se ha convertido en esclavo por amor. Todos los que estamos aquí, obviamente, alcanzaremos la salvación. Yo no digo que Él se va a perder. Yo no soy juez. No puedo juzgar a nadie. Yo confío con fe que todo el que está aquí en este día alcanzará la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pero tú eres que sabe qué relación hay en tu intimidad con tu Señor. No somos jueces para juzgar. Somos personas que tenemos que estimular a los demás a cambiar toda actitud. Que Cristo los perfeccione en su amor perfecto. Ese que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Si te has convertido en esclavo, ya no vivas tus sueños. Vive los sueños del Señor. Si te has convertido en esclavo, ya no vivas para ti, sino vive para el Señor. No viva tu vida, vive la vida del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Amén. Y que asuma la responsabilidad de ser un esclavo por amor. No que lo haga con dolor, sino por amor. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú no eres tuyo, tú eres de Dios. Amén. El Espíritu Santo que mora en ti te dice: yo moro en ti, ya tú no eres tuyo. Ese cuerpo es del Espíritu Santo. Ese cuerpo es un templo que tiene que estar limpio y bien decorado. Un templo que tiene que estar bien cuidado, bien tratado. Amén. Para que el que mora en él se sienta feliz de morar en el templo que tú le has permitido. Amén. Pero voluntariamente. Amén. Tú no eres tuyo, tú no te perteneces. En 1 Corintios 7, 22, la palabra nos dice en la parte final de este versículo: asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Esto es la analogía del matrimonio. Si tú no tienes un esposo, no tienes una esposa, tú eres libre, entonces eres una esclava del Señor. Un esclavo del Señor, no para hacer lo que tú quieras, sino para hacer lo que diga tu amo. Amén. Porque el esclavo no tiene derechos. Y si tú decides ser esclavo, recuerda que no tiene derecho. No, pero que tengo derechos humanos, no tienes derecho. Porque eres esclavo del Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Gloria al Señor. Hay millones de cristianos libres en el mundo que han conocido la verdad y han sido verdaderamente libres. Pero solo unos pocos han decidido voluntariamente ser esclavos de Cristo. Iglesia del Señor, vayas donde vayas, nunca te olvides de quién eres. Tú eres la imagen de Dios para vivir en la libertad que Cristo te concedió, siendo esclavo de Cristo por amor. Que Dios te bendiga, Iglesia del Señor, hoy y siempre. Hasta aquí, tiempo de exposición de la palabra de Dios. Si aún no ha entregado su vida al Señor, aproveche esta oportunidad antes de que sea tarde
y asista a una iglesia donde se predique la sana doctrina. Amén.